Buenas tardes. Les damos la bienvenida a la Biblioteca Legislativa de la Cámara de Diputados. Nos da mucho gusto que nos acompañen hoy en la presentación del libro Filosofía e Inscripción, Vida y Muerte en Tiempos de Excepción, de Omar Espinosa Cisneros. Damos la bienvenida a quienes nos acompañan de manera presencial y a quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Y me permito presentar en primer término a nuestro presidium. Nos acompaña esta tarde la licenciada Carolina Alonso Peñafiel, quien es coordinadora de Servicios de Información, Bibliotecas y Museo. Doy la bienvenida también al doctor Benjamín Mayer-Folks, quien es director de 17 Instituto de Estudios Críticos. Doy la bienvenida al doctor Héctor Pérez Guido, quien es docente en diversas universidades como la Universidad Iberoamericana. Y por supuesto doy la bienvenida al doctor Omar Espinosa Cisneros, quien es autor de este libro. Nos dará la bienvenida, doy la palabra a la licenciada Carolina Alonso, quien nos honra dándonos la bienvenida esta tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Brevemente les doy la bienvenida a esta biblioteca legislativa a nombre del secretario Hugo Cristian Rosas de León y del mío propio en la Coordinación de Servicios de Información, Bibliotecas y Museo. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Saludo al Presidium y esperamos con mucho interés la presentación de este libro y su disertación sobre esta sociedad tan compleja y todo lo que ustedes nos van a aportar el día de hoy. Así que sean bienvenidos y adelante. Gracias. Bien, antes de dar la palabra a nuestros presentadores, quiero comentar a manera de introducción que en este libro podemos encontrar un singular tejido de contrapuntos. Aquí podemos entrever un conjunto de diferencias que dialogan entre sí y que nos permiten transmigrar la filosofía desde estratos académicos que suelen desdoblarse en abstracción hasta permitirnos acercarnos a una suerte de realidades que permiten la aplicación de la filosofía en este lugar y en este momento. Quiero destacar que este ensayo proviene del desarrollo del proyecto doctoral del autor, lo cual no es menor, pues implicó un enriquecedor proceso de diálogo, conversación con importantes actores de la filosofía por el ejercicio implícito de la vida que se vive en estos terrenos. Uno de estos interlocutores es justamente el doctor Benjamín Mayer-Folks, aquí presente, por lo cual es aún más valiosa su presencia aquí hoy. Otros dos importantes interlocutores fueron Agnes Merat y Sergio González Rodríguez, así como Guillermo Pereira y Jessica Beckerman, todos ellos también queridos amigos de 17 Instituto de Estudios Críticos, excepto Sergio González Rodríguez, de quien quiero hacer una mención aparte, porque este libro está dedicado a su memoria. Como sabemos, Sergio González Rodríguez fue un extraordinario periodista y escritor mexicano, muy conocido especialmente por sus investigaciones acerca de feminicidios en Ciudad Juárez, autor de obras notables en este tema como Huesos en el desierto, Los 43 de Iguala y El hombre sin cabeza. Hoy lo recordamos especialmente porque en este libro está también su impronta.
Antes de dar la palabra a nuestros invitados, quiero enfatizar que este libro tiene un latido propio. Está tan vivo como los vocablos que enuncia su autor en la frase «las palabras están vivas». A partir de ello y de una suerte de exhumación de la letra, de la palabra, el autor nos lleva por los vericuetos en los cuales se inscribe la conjunción del cuerpo y la persona con la letra. El caleidoscopio que se abre no es abstracto, pero sí es profundo. Es el contexto cotidiano, la palabra real y cierta del testimonio explícito, y como el título de uno de sus capítulos, Lenguaje, Mundo y Pensamiento, va hilvanando realidades a través de una reflexión que necesariamente se teje a través de la palabra, que nos entrega generosamente dando voz a quienes de otra manera difícilmente escucharíamos. En estas páginas destella la palabra de Michel Foucault, de Giorgio Agamben, de Gilles Deleuze, Félix Guattari, Walter Benjamin, Maurice Blanchot, Jean-Luc Nancy y muchísimos otros filósofos que permiten dar enfoque a estas voces inmersas en 4 capítulos. 1. Vida y existencia. 2. Ser empleado, vivir esta vida. 3. Lo múltiple, negado. 4. Escucha e inscripción. Para iniciar esta conversación, daré la palabra en primer término al doctor Benjamin Mayer-Folks, a quien presento. Daré la palabra, en primer término al doctor Héctor Pérez Guido, quien es doctor en filosofía con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, candidato a investigador por el Sistema Nacional de Investigadores, líneas de investigación, filosofía kantiana, filosofía de la cultura y ética, catedrático de la licenciatura en filosofía en la Universidad Iberoamericana y de las licenciaturas en estudios e historia del arte y estudios y gestión de la cultura en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ha impartido cursos de licenciatura en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Electrónica del Instituto Politécnico Nacional, cursos de maestría en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y los diplomados Historia de la Filosofía y la Filosofía Hoy en la Universidad Iberoamericana. En 2018 realizó una estancia doctoral con el doctor José Luis Villacañas Berlanga en la Universidad Complutense de Madrid para investigar y redactar su tesis doctoral sobre la lectura de Michel Foucault a la antropología de Kant. Ha traducido y publicado varios artículos y reseñas en libros y revistas especializadas de filosofía nacionales e internacionales. Bienvenido, doctor Pérez Guido. Muchas gracias, María, gracias, Benjamín, y gracias, Omar, también por la invitación. Buenos días a todas, todos. Pues nuevamente agradecerle a Omar por estar acá. De alguna manera lo que he preparado, que les quiero leer a continuación, está motivado por esta invitación, por mi gratitud a conversar con él y con ustedes. Yo creo que trataré de dejarlo un poco más claro con este texto, este breve texto. Y bueno, pues voy a dar lectura a él para comenzar. Hay complicidades que no se pueden negar y da gusto reconocer. Omar y yo hemos coincidido en estudiar la misma carrera en la misma universidad, casi al mismo tiempo, más o menos con los mismos profesores y casi durante los mismos años. Nos introducimos al siglo XXI dando la bienvenida a la filosofía en nuestras vidas. Y hoy, 20 años después, estamos de nuevo juntos, coincidiendo más o menos en todo, pero con una diferencia fundamental y agradable. Fui invitado por él a participar en la presentación de su más reciente libro. Casi en todo, decía, coincidimos, ya que ahora también los dos somos profesores de universidad e intentamos en la medida de lo posible ser investigadores,
con sus pros, sus contras y las dificultades de las que él da cuenta en la obra que hoy nos reúne aquí, y la cual ha resultado para mí una epístola al estilo de uno de los grandes maestros de la helenística, Epicuro. Lo que trato de decir con lo anterior es que este libro es una carta filosófica dirigida tanto a la filosofía como a quienes nos dedicamos a ella. Y, así como los helenistas y los grandes humanistas, Omar escribe también para invitar a todos a pensar en lo que hay de más valioso en el mundo que habitamos y que ha quedado, si no olvidado, sí oculto u opacado: la vida. La vida en el sentido clásico griego, es decir, la zoe. ¿Qué hay de especial en esto? Yo creo que mucho. Supongo, y aprovecharé con esto para hacer un homenaje a uno de nuestros más queridos y admirados profesores, el finado Enrique Jules Picone, que Omar tiene presente una de esas primeras clases en las que éste discurría acerca del origen de todos los conceptos y cuestionaba el predominio del discurso cientificista que identificaba y limitaba la vida en un sentido estrictamente biológico. Si tomamos en cuenta que el doctor Jules fue discípulo de otro maestro entrañable, don Eduardo Nicol, es posible identificar la beta fenomenológica de la que nuestro autor se nutre y sobre la que continúa su propia indagación. Debo advertirles que esta obra no se trata de una simple reproducción del pensamiento. Como Omar señala en su libro, el pensamiento es recreación, lo cual yo también entiendo como una creación novedosa. Aquellos primeros de los que hablé antes pensaron sobre su propio acontecer. Nosotros, discípulos directos e indirectos, continuamos con esta reflexión acerca de lo que acontece. Pero eso implica poner la atención sobre el devenir y la actualidad en la que vivimos. Escribir, también nos dice el autor, constituye un acto, una actividad de creación que, sin remedio, implica estar acompañada del pensar. En este sentido, los filósofos han pensado y escrito para transmitir lo pensado, pero ese pensamiento, pese al intento de perdurar que conlleva la escritura, no se mantiene estático. Lo pensado deviene escrito y esto sucesivamente deviene pensamiento, con lo cual el pensamiento se prolonga, se proyecta y se mantiene vivo, es decir, latente. Los filósofos nos mantenemos pendientes de esa proyección. Leemos para intentar comprenderla, identificar su origen y su finalidad, pero esto nunca se cumple del todo. Filosofar requiere mantenerse a la escucha. Por eso, Omar nos transmite un mensaje para llamar nuestra atención, la de filósofos y no filósofos, sobre aquello que ya decía yo al comienzo es lo más valioso del mundo, pero pareciera que nadie le da ya importancia: la vida. Es por esto que, mientras leía el libro, pensaba en hacerle un reproche al autor, si no es que una sugerencia tardía e inútil, pero con la más auténtica sinceridad e inquietud. ¿Por qué no lo has titulado Vida e Inscripción? Tras dialogar a través de las páginas de esta obra tuya, Omar, fui comprendiendo que la vida se refiere a eso oculto que impulsa, a que, a pesar de todo lo adverso y lo terrorífico, los seres continúen vivos. Me di cuenta de que no había error en el título. La filosofía es vital para todos, aunque suele pasar. Solo algunos pueden darse cuenta y muchos menos pueden entregarse totalmente a ella. La filosofía ocupa el lugar de la vida para algunos, en tanto que nos impulsa y llena de vigor mientras la vivimos. Lamentablemente, como también señalas, el mundo actual exige de nosotros un desgaste del que no tenemos control. Tal parece que alguien encendió la maquinaria del progreso y no hay manera de detenerla. Esto también se revela en tu recuperación del análisis de la existencia de Heidegger. Nos hemos olvidado de pensar el mundo y con ello hemos perdido la capacidad de recrearlo. En cambio, nos dedicamos a reproducirlo y para ello se nos ha impuesto el tener que emplearnos en su mantenimiento y administración. Somos obreros, mano de obra, empleados despojados de la vida misma, del entusiasmo por hacer y por no hacer, del gusto de imaginar, soñar y transformar el mundo. La fantasía y la imaginación son también propiedad privada
y requiere de que acumulemos para tener acceso a ello, ya sea para realizar algo o para disfrutar de su resultado. El ingenio está gobernado por la utilidad y eso nos lleva a la reproducción de normas a las que paulatina y perennemente no nos atrevemos a cuestionar. La normalidad obliga a mantenernos sobreviviendo en este mundo, aunque para ello haya que morir o dejar morir. Nuestras opciones quedan así limitadas a sobrevivir para no morir, aunque en ello vaya de por medio el vivir mortificados. Ante este escenario nos invitas a reflexionar sobre lo que acontece, es decir, a realizar uno de los actos más peligrosos contra las formas de la normalización, continuar pensando. Para ello, escuchas y nos transmites lo que has escuchado para que nosotros también escuchemos. Abres este claro en el bosque, este momento de serenidad en el que podemos encontrarnos para escuchar las historias de los que sobreviven radicalmente en este mundo. Escuchar es un acto amoroso y valiente, Omar. Como dices, no sabemos si estamos dispuestos o preparados para lo que vamos a escuchar. Y debemos preguntarnos también esto antes de estar a la escucha del otro. Pero lo más importante es que tenemos que reconocer que el otro sabe más que cualquiera de lo que está hablando, porque es su experiencia íntima, personal, subjetiva. De ahí la urgencia e importancia de la escucha, en tanto que es creadora del tiempo y el espacio apropiados para la individualidad de cada uno de los que intervienen en la conversación. Hablar, después de haber escuchado, no debería ser para dar nuestra opinión sobre ello, mucho menos para usarlo como un arma contra quien se considera adversario o diferente. Responder tras la escucha es para confirmar que el mensaje ha sido escuchado y mostrar respeto por eso. La transcripción es, en este sentido, una manera de confirmar que se ha escuchado al otro, sobre todo cuando éste ha tenido que salir del ruido y ha quedado en el silencio. Insisto en que es una muestra de respeto total. Esto, querido amigo, me ha resultado el elemento fundamental y más especial de tu libro, la conjunción entre el escuchar y el decir, el diálogo vivo al que nos invitas a participar. Finalmente, me hace pensar en que la escritura está viva cuando se nutre de la vida, y el pensamiento, como has dicho, es vida. De aquí, finalmente, mi agradecimiento a ti por dedicarte a este trabajo de pensar y por no abandonar la vida debajo de las horas de empleo que nos agotan las fuerzas para ganarnos la vida. Gracias. Muchas gracias a Héctor Pérez Guido por estas palabras. Me parece que ha tocado varios puntos medulares en este libro y yo creo que ya podremos conversar al respecto. Por ahora voy a presentar al doctor Benjamín Mayer Folks, quien es psicoanalista, teórico, emprendedor y crítico, director fundador de 17 Instituto de Estudios Críticos, editor de 17.org. Desde 2021 también es el director fundador del Ensamble Crítico, una alianza social y económica de sectores de la sociedad civil latinoamericana, surgida de la experiencia de 2 décadas del instituto. Autor de trabajos sobre psicoanálisis, arte y filosofía, organizador de 30 coloquios internacionales, introductor en México del debate sobre la fotografía de ciegos y uno de sus exponentes internacionales, conferencista en universidades de América Latina, Norteamérica y Europa, licenciado en Historia y maestro en Teoría Crítica por la Universidad de Sussex, Reino Unido, doctor en Filosofía por la UNAM, investigador invitado de la Universidad de Columbia en 2020 e investigador superior adjunto de la Universidad de Columbia en Nueva York, como parte del programa O'Gorman 2022. Con estudios en teoría psicoanalítica por el Centro de Investigaciones y Estudios Psicoanalíticos, diplomado por el School of Criticism and Theory de la Universidad de Cornell, doctor en Filosofía por la UNAM. Bienvenido, doctor Benjamín Mayer Folks. Muchísimas gracias. Son muy amables, muchas gracias.
Bueno, me congratulo de estar entre amigos y pues de la posibilidad de dar una nueva lectura a un manuscrito que he tenido el honor de presentar antes y de haber de algún modo visto en su gestación original, como ya mencionó amablemente María, y bueno, con muchísimo orgullo y agradecimiento también por lo que nos ha hecho aprender de nuestro propio espacio de trabajo, fue que vimos crecer, desarrollarse y consolidarse pues este libro realmente extraordinario que quiero subrayar fue publicado por un sello que no somos nosotros, Ediciones Navarra, y esto es importante no solamente para agradecer pues un libro cuidado y muy acompañado también desde su factura, sino la importancia que tiene la valoración, ¿no?, por parte de otros de este trabajo muy singular, muy importante, que ha tenido ya muchas resonancias, que nos ha regalado Omar Espinosa Cisneros. Al hacer esta nueva lectura, pues tuve la interesante experiencia de que se me presentó una suerte de fulgor sintético acerca de este libro. Este libro es un libro muy rico, es un libro polifónico, es un libro que conjuga filosofía, vida cotidiana, reflexiones sobre la actualidad, no solamente nacional, sino mundial. Es un libro que entreteje con mucha pericia la voz propia en todos esos registros del autor con pues reflexiones filosóficas de orden crítico sobre este presente convulso que vivimos de tantas maneras, no solamente aquí, sino de nuevo en el plano internacional. Y después dos testimonios muy estrujantes que documentan la violencia que enfrentamos en nuestro país. Toda esta polifonía podría sugerir una dificultad para lograr hacer una síntesis y digamos, un avistamiento pues lo más claro posible de qué es lo que este libro de hecho dice, ¿no? Si lo tuviéramos que resumir en algunas breves proposiciones. Aprecio mucho la lectura sensible y aguda que ha hecho mi colega Héctor Pérez Guido, porque ciertamente recoge la atmósfera, el tono y esta sensibilidad compartida que tienen estos dos amigos y colegas que han compartido camino desde hace tanto tiempo. Entonces, quisiera proponerles las siguientes formulaciones que espero puedan valorar justamente por su voluntad de síntesis, porque creo que es un libro que nos plantea cosas muy importantes, como espero sea evidente para todos. Quizá la primera proposición es que es un hecho que en nuestro país existe una enorme violencia. Y es interesante que en este punto todos estamos de acuerdo. No hay realmente particularmente disonancias, ni siquiera en el espectro político, acerca del diagnóstico de los grandes temas que enfrenta nuestro país.
Y hay diferencias, claro, respecto a cómo responder, cuál es la historia, el origen, en fin, muchas cosas. Pero sobre este punto me parece destacable que cuando uno dice existe una enorme violencia en este país o hay unas enormes violencias en plural, en realidad el consenso será prácticamente unánime. Es más, como ustedes las quieran definir, existen enormes violencias. Se puede hablar de violencias estructurales, se puede hablar de violencias históricas, se puede hablar de violencias coyunturales, se puede hablar de violencias personales, familiares, sociales, culturales, económicas, lo que ustedes quieran. La pregunta que nos plantea Omar es, dado que esas violencias existen, ¿cómo es que esas violencias, con mucha frecuencia, terminan siendo transformadas nuevamente en dinero? ¿Cómo es que se transmuta violencia, daño, rasgadura, ruptura, muerte? ¿Cómo es que eso se convierte en un comercio, ¿no? Es así de brutal la cuestión. Y sabemos que eso es un hecho. Sabemos lo que es más, que son industrias, que no es simplemente accidental que las violencias transmuten en comercio o que sean negocios, sino que son industrias de muchos tipos que están armadas, que operan cotidianamente, que hacen sistema. Y aquí quisiera dejar colocado un nombre que desde hace muchos años hemos elegido para nombrar esta transmutación de la violencia en industria, que es la idea de los tráficos, ¿no? Los tráficos de armas, los tráficos de personas, los tráficos de influencias, los tráficos de lo que ustedes de nuevo quieran mencionar. Entonces, existen estas violencias y estas violencias están industrializadas y esas industrias, claro, por su propia naturaleza son, informales, ¿no? Legalmente hablando, no es que eso esté consignado, previsto por la ley, muy por el contrario, y sabemos, sin embargo, que de una forma curiosa estas industrias operan de manera cotidiana, regular y prácticamente ininterrumpida, incluso podríamos decir creciente, que los tráficos son una industria creciente, muy bien armada, establecida y, por cierto, no solo nacional, desde luego, ¿no? Que hay un sustrato, un movimiento, un modus operandi regional y también global que nutre toda esta enorme maquinaria. Y aquí es donde viene el planteamiento decisivo, me parece, que nos hace el autor, y es ¿bajo qué condiciones sería posible desviar la industria de la violencia para que en vez de que genere dinero, genere preguntas, para que genere extrañamiento, para que genere reflexión, imaginación, interrogación, diálogo, debate, meditación, ¿no? Que nos detengamos y podamos hacer preguntas y lograr poco a poco hacer un contrapunto a estas industrias de la transformación de la violencia en dinero. Y de ahí se desprende la siguiente pregunta, que es
si tal cosa fuera posible, ¿qué mecanismos podríamos habilitar para acompañar esa transformación de esta industria que produce dinero en una industria que pudiera producir preguntas, perplejidad, que pudiera haber una distancia crítica, ¿no? ¿Qué instituciones pueden acompañar la evolución de esta violencia dinero en violencia perplejidad, como para poder hacer algo de otro modo con esa violencia? Y aquí es donde aparece el espacio, por ejemplo, de la universidad, el espacio de la reflexión, el espacio de la filosofía, el espacio del trabajo de campo. Puedo añadir aquí con toda naturalidad el espacio de las bibliotecas, el espacio de la discusión, el espacio de los medios de comunicación. Todo eso nos permitiría tener los elementos para hacer algo distinto con esa violencia o esas violencias que la producción irrefrenable de dinero. Estas instituciones serían un medio, pero no necesariamente aseguran la comunidad de voluntades, de colaboraciones, de relaciones, de confianza, de lealtades, de apoyos, que son necesariamente de personas, de grupos, para que esta colectividad, que de algún modo este libro hace un llamado a constituir, a fortalecer, a impulsar. Es decir, tenemos los medios, pero hace falta un quién. ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién en las universidades, quién en las bibliotecas, quién en los medios va a tomar a cargo esas violencias para hacer preguntas, no solamente sobre las violencias, sino sobre su industrialización? Y aquí es donde es un libro extraordinariamente personal, no solamente porque sea autográfico, no digo autobiográfico, porque no es la propia vida de Omar lo que está en juego, aunque por aquí por allá aparece algo de ella, sino porque la pregunta que el libro hace nos llega a quemarropa lanzada a nosotros, a cada uno de nosotros aquí presentes o en línea. Nos hace la pregunta: ¿tú formas parte de este grupo, de esta comunidad, de este lazo, de esta colectividad que puede desde algunos espacios impulsar la transformación de estas maquinarias de la muerte en maquinarias de la vida? Y me parece un apunte extraordinario el que ha hecho Héctor. Sí, podría llamarse, por supuesto, vida e inscripción, además de filosofía e inscripción. En ese sentido, el libro, que fue recién descrito como una carta, podría ser pensado también como un manifiesto. Nos plantea estas preguntas tremendas, enormes, que nos hacen temblar, pero que todos podemos reconocer que son preguntas absolutamente fundamentales, que nos atañen directamente en lo personal, en lo colectivo, en lo institucional, en lo nacional y en lo internacional. Y podemos desprender de ahí algunas anotaciones paralelas que tienen que ver con bajo qué condiciones la universidad, las editoriales, las bibliotecas pueden efectivamente alojar esta comunidad de intención de manera más hospitalaria, más eficiente, más fortalecedora, como para poder mirar este horror de frente, mirarlo a la cara, plantear las preguntas y de algún modo hacer lo que nos corresponde.
Quisiera compartir a modo de un corolario, porque esto es para mí lo que describe sintéticamente el libro, un caso que me parece extraordinario, ejemplar de muchas de las cuestiones que el libro nos plantea, no solamente sobre lo que hemos de lograr hacer, sino de los modos en que hemos de lograr hacerlo, ¿no? Es una doble pregunta muy compleja. Hemos de hacerlo, pero claro, hacerlo es complejo. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué medios podemos afinar? ¿Qué medios podemos aprestar? ¿Cómo podemos acompañarnos del mejor modo humanamente, pero también en términos de los marcos de trabajo que nos permiten, que nos pueden permitir hacer camino en este sentido? Y para que se vea que no es una cuestión de estar con o contra el dinero per se, que sabemos que es pues un medio de interrelación sobre el cual podemos decir muchísimas cosas. Digamos, el dinero es la marca de una relación, más allá de lo que, y disculpen la palabra, de lo que se dice usualmente sobre el cochino dinero. El tema no es el dinero, sino las relaciones que el dinero regula. El dinero es simplemente una especie de pivote, ¿no es cierto? El caso que les quiero compartir es un caso conmovedor, sobrecogedor, de un producto que se comercia, que se llama el café Solidaria. El café Solidaria es café que ha sido distribuido y ha sido propuesto como producto por una consultoría llamada Solidaria, por eso se llama el Café Solidaria. Y la historia del Café Solidaria es que los colegas de la consultoría Solidaria acompañaban madres buscadoras de hijos desaparecidos, de los cuales sabemos que hay más de 100,000 en este país nuestro. Y los fondos que recibían para hacer ese acompañamiento se fueron secando. Es el peor ejemplo de la frase llover sobre mojado que yo conozca. O sea, no solamente acompañaban a las madres buscadoras, sino que los recursos para lograr acompañarlas, que ya es bastante duro, se empezaron a terminar. ¿Por qué? Porque las financiadoras tenían otras prioridades, porque había otras agendas. Vayan ustedes a saber por qué. No se me ocurre cuáles podrían ser los argumentos para dejar de apoyar una labor así, pero bueno, eso fue lo que pasó. Y entonces el grupo de la consultora Solidaria, perplejo ante el problema, finalmente discurrió recurrir a unos cafetaleros en el sur del país, presentarles a las madres y proponerles que pudieran distribuir el café bajo unas condiciones comerciales que les permitieran un excedente para financiar ese acompañamiento antes sufragado por las financiadoras. Los cafetaleros, por supuesto, les dijeron que claro. Y hoy el Café Solidaria se distribuye crecientemente en nuestro país a modo de un comercio solidario que apoya esa misma búsqueda antes apoyada de este modo que he descrito. Quería yo simplemente dejarles este caso extraordinario porque ahí no es que la violencia se convierta en dinero, sino que en realidad el dinero sostiene la posibilidad de la pregunta. Entonces no es el dinero un medio que solamente dé lugar
a esta industria de la muerte, sino que bajo ciertas condiciones, por ejemplo, estas condiciones de comercio solidario, los recursos pueden ser un modo de sostener esas preguntas que son necesarias para afirmar estos marcos institucionales que tanto nos hacen falta: la universidad, la biblioteca, los medios, los libros, las ediciones, las investigaciones, y la posibilidad de un lazo, de una colectividad que pueda sostener esta pregunta a través de estos marcos institucionales como medios para poder pensar e impulsar de manera mejor esta transmutación tan urgente de las maquinarias de la muerte, dinero, en maquinarias de vida. Muchas gracias. Muchas gracias a Benjamín Mayer Folks. Vamos ahora a presentar al autor de este libro, Omar Espinosa Cisneros, quien es autor, además de este libro, Filosofía e Inscripción, Vida y Muerte en Tiempos de Excepción. Es autor de La Ilusión Moderna, Ensayo sobre la Razón y el Juego, publicado en 2014, El Cómplice, el Perseguidor, Arte y Poética en Julio Cortázar, publicado en 2012. Ha publicado diversos textos en medios impresos y digitales nacionales e internacionales. Es licenciado en Filosofía por la Universidad del Claustro de Sor Juana, maestro en Filosofía e Historia de las Ideas por la Universidad Autónoma de Zacatecas y doctor en Teoría Crítica por 17 Instituto de Estudios Críticos. Docente e investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Zacatecas desde 2011, donde en la Unidad Académica de Psicología ha sido también coordinador de docencia y responsable del doctorado en investigación psicoanalítica. Ha sido becario de Conaculta, de la Secretaría de Cultura y del PRODEP. Antes de darle la palabra, solamente quisiera enfatizar que Omar vive en Zacatecas, como lo he señalado, y este estar en uno de los lugares más complicados del país en este momento, permea este libro y pues nos lleva a esta reflexión sobre la sobrevivencia radical a la que se refería Héctor, porque pues Omar está inmerso en este territorio difícil y complicado que es Zacatecas actualmente. Le damos la palabra. Muchas gracias, María, por la hospitalidad, Héctor, por las palabras que me pusieron la piel chinita, Benjamín, pues por el acompañamiento, ¿no?, tan valioso, y por también ayudarme a pensar esto desde otro lado. A quienes nos acompañan, a quienes nos escuchan, pues también esto no tiene ningún sentido si no estuvieran ustedes aquí. Gracias. Algunos lucharon contra el tráfico o contra algún portero para ingresar. Les agradezco muchísimo, muchísimo a todos, a las instituciones que hacen esto posible. Yo quisiera, creo que partir de ahí, yo voy a hacer un comentario muy breve. No se me da mucho hablar de lo que he escrito, me cuesta trabajo, y escribí algo al respecto y lo dejé en la mesa del comedor, entonces voy a improvisar algo ahorita. Creo que conviene empezar hablando de este asunto de la autoría, ¿no? No soy el autor completo de estos textos, también soy una especie de testigo de algunas dificultades epocales. Creo que es importante decirlo, como ya lo han señalado Héctor y Benjamín. No estamos ante una problemática local en este libro, no estamos hablando de una problemática de una época circunscrita a periodos breves que a veces pensamos electoralmente. Estamos hablando de una época en la que el empleo nos mata lentamente si no luchamos conscientemente, si no pensamos esta condición en la que estamos, ¿no?
El empleo, por supuesto, nos permite sobrevivir a la mayoría somos obreros y eso significa que hacemos cosas a cambio de un capital. Y sin embargo, creo que estas políticas de muerte de las que hablaba Benjamín, hay que circunscribirlas también en este contexto laboral, ¿no? Es decir, uno puede sobrevivir cómodamente con un empleo y no obstante empezar a morir en cuanto a afectos, en cuanto a potencias, en cuanto a imaginación, en cuanto a criterio. Y creo que lo valioso para mí de contar con un empleo, de contar con estas instituciones tan valiosas que hemos heredado y a las que nos debemos como medios para servir a la sociedad, para servir a un futuro diferente, es justo la posibilidad de contar con los medios que nos permitan reinventarnos, recrearnos, preguntarnos, extrañarnos de aquello que si nos resulta suficiente, si nos conformamos con lo que ya hay, con lo que ya tenemos seguro, con el cheque al final de la quincena y lo que sea, pues entonces muy fácilmente empezamos a morirnos, a perder la posibilidad, insisto, de recrear las condiciones, de recrear nuestra propia imaginación y nuestro futuro para otros, ¿no? Nosotros no vamos a durar para siempre, ¿no? Eso es evidente, y sin embargo no podemos dejar de trabajar solo a corto plazo en esta intención de cobrar y beneficiarnos para garantizar lo inmediato, ¿no? Servir a otros es algo que yo he descubierto como una vocación sobre la marcha. Maestros como los que ha nombrado Héctor, los maestros de mis maestros todavía lo sufren mis estudiantes. Yo pongo a leer a mis estudiantes a Eduardo Nicol, hay quien me recriminaba esta semana, ¿por qué haces eso? Es de las lecturas que más potencia en los cursos que estamos impartiendo estos años allá en la Universidad Autónoma de Zacatecas, y maestros que a veces con los que compartimos un espacio en el aula, como Enrique Hulz, a quien nombra Héctor, pero también pienso en una persona como Ricardo Hornefer, que también fue alumno de Eduardo Nicol. Son maestros que nos marcan a veces incluso más allá de lo institucional y de que hayan sido nuestros maestros de clase cuyo trabajo fuera asignarnos una calificación. Aprendemos sí de los amigos que con formaciones distintas, que con trayectorias de vida distintas pueden cuestionar la vida desde otro lugar. Agradezco muchísimo la presencia de los amigos que están acá, la familia que con otras trayectorias, que con otras formaciones también siempre nos sirve para dislocar nuestras aparentes y falsas certezas, ¿no? Entonces, creo que esta es una oportunidad para subrayar esto del libro, ¿no? No es un libro en el que yo esté dando cuenta de saberes de los que yo tenga certezas definitivas y claridades absolutas. Es más bien desde la perplejidad que ha nombrado Benjamín, desde este estar vivo que nos disloca, que nos recuerda que hay desacuerdos, que hay pluralidad, que hay diferencias y que nos podemos nutrir de esas diferencias, no para simplemente someternos a ellas en una dicotomía falsa. Las cosas no son blancas y negras, ¿no? La alteridad nos permite transformarnos, nos permite reconstruirnos, y también un maestro sensible, como sé que lo es Benjamín, como sé que lo es Héctor, una bibliotecaria sensible, como sé que es María, y las personas que están aquí y que están escuchando, están también aquí para afectarse un poco. Y eso siempre nos vuelve aprendices o nos recuerda nuestra condición de aprendices. Aprendemos de todos, aprendemos cuando somos maestros de nuestros estudiantes, más de lo que nos imaginamos podemos aprender. Y es esa sorpresa, es ese asombro que sobre la marcha yo he descubierto, el que también ha hecho posible en la intersección con otras instituciones como 17, Instituto de Estudios Críticos, como la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde yo trabajo, pero también de estas otras instituciones que nos invitan, que nos convocan, que nos dan un espacio donde podemos nosotros seguir aprendiendo y por lo tanto servir a la sociedad a la que nos debemos, ¿no? Entonces, pues para mí es
simplemente eso, yo les agradezco muchísimo las palabras. El libro lo pueden encontrar en la red, yo traigo algunos ejemplares. No lo pienso como una mercancía, más bien me gustaría siempre buscar la posibilidad de hacer un intercambio vital donde aprendamos unos de otros y donde nos comprometamos a ese diálogo que no siempre florece de manera inmediata, pero que también pues florece a su propio tiempo, ¿no? Muchas gracias, María. Muchas gracias a Omar Espinosa Cisneros. Vamos a dar paso a un diálogo, si alguien quiere comentar algo, tanto en el público como en la mesa. Pero antes de ello, yo quisiera preguntarte, Omar, quisiera pedirte si nos pudieras explicar en qué términos incluyes en el título de tu libro las dos palabras inscripción y excepción. ¿Cómo las describes? ¿Cómo las vinculas con el contenido del libro? Muchas gracias, María. Vaya pregunta, es muy interesante y también queda pendiente dialogar sobre la propuesta que ha hecho Héctor. No puedo dejar de nombrar, me estoy saltando un montón de personas, quería más bien hacer una lista de agradecimientos. Este libro es digamos, un dispositivo ahí medio disruptivo, tomando un concepto de Pablo Lasso, que hace posible la intersección con muchas personas. Fue también una sugerencia de Felipe Victoriano, quien estuvo al frente de la dirección cuando este libro estaba armándose como una tesis. Este título de filosofía e inscripción, él me insistía mucho en el hecho de que aquí hay una especie de filosofía plebeya, una filosofía fuera de la academia que cobra una vitalidad. Y me resulta muy interesante la propuesta de Héctor, muchísimo, ¿no? Creo que anteponer el concepto de filosofía en este libro sea quizá algo artificioso. Hay pensamiento, hay sufrimiento, hay imaginación, hay vida, no en el sentido más estricto y digamos, ortodoxo, hay filosofía, sin embargo, ¿no? El concepto de excepción, yo lo incluyo aquí, hablo de tiempos de excepción, no hablo de, hay que aclararlo, no hablo de un estado de excepción, estoy jugando con la palabra un poco para decir, en un contexto como el nuestro, a veces para un profesor lo excepcional es tomarse la posibilidad de dialogar y de aprender de sus estudiantes, ¿no? No es algo que no pase, pero no es algo que siempre nos tomamos la oportunidad de generar en el aula, ¿no? La interlocución no siempre es lo más constante en los espacios que sin embargo deberían de serlo. En un estado como el nuestro, y no hablo de los años recientes, hablo de algo quizá desde el inicio, en la fundación de esta tierra llamada México, quizá lo más excepcional ha sido el Estado de Derecho mismo, para algunos actores, ¿no? Pienso libros de hace más de un siglo, Joseph Turner se me viene ahorita a la mente, ¿no? Fenómenos donde la excepción ha sido la regla, los podemos encontrar muy constantemente en la época que vivimos y en la tierra que vivimos, ¿no? Los servidores públicos muchas veces servimos con pasión a la tarea que se nos ha encomendado, pero también lo excepcional es encontrar siempre los estímulos para seguirlo haciendo por largo tiempo. Lo más fácil es irse aplatanando y volviéndose una especie de zombie que renuncia a esa pasión, ¿no? Entonces, yo juego con la palabra excepción en varios sentidos a lo largo del libro, un poco también señalando que lo excepcional para un profesor sería no contentarse con cobrar y sacar sus estímulos y sus becas y lo que sea, y asumirse como un perpetuo aprendiz, como la filosofía muchas veces nos convoca a hacerlo, ¿no?
Entonces creo que las condiciones laborales, las condiciones burocráticas, pienso en Hannah Arendt, fácilmente hacen de nosotros personas que banalicen la pasión, el asombro, la pregunta, y entonces se vuelve lo excepcional donde debería ser lo que reine. Muchas gracias, Omar. Parafraseando un poco el título, Filosofía e Inscripción, creo que la inscripción de la palabra filosofía está totalmente justificada por un marco teórico muy profuso. Tienes una serie de filósofos con los cuales vas construyendo este andamiaje de reflexión que creo que justifica totalmente ese título. Bueno. Muchas gracias, María. Sí, hay quien lo ha dicho así, hay quien me dice, bueno, este es un libro de filosofía. Yo a veces advierto, digo, no se confundan, es un libro de literatura con esa palabra ahí de significante en el título, pero eso ya le toca a los demás. Es ambas cosas. Gracias. Gracias. Bueno, pues los invito a comentar algo en la mesa, en el público. Buenas tardes. Maestro, ¿usted qué ha hecho para motivarse y para seguir adelante? O sea, ¿qué es lo que ha hecho? Ya que en Zacatecas pues salen en las noticias ciertas situaciones que se está viviendo, pero ¿usted qué ha hecho para que todos los días sean ganas de vivir? ¿Cómo se motiva? Uy, qué pregunta, es como para responderla viviendo a diario, un poco de manera más consciente. Siempre he encontrado en el arte, en la literatura, un estímulo, en el cine, en el arte en general. Nuestra percepción se estimula desde la naturaleza hasta los cuadros que van montando en las diferentes exposiciones alrededor nuestro, pero también se nutre mucho de la sonrisa ajena, ¿no? de la palabra del otro, del gesto. Y creo que ahí pues no puedo dejar de reconocer la herencia y la sensibilidad que le debo a mis padres, ¿no? O sea, personas dispuestas a aprender, personas dispuestas a escuchar, personas dispuestas a conocer lugares distintos, a explorarlos desde otra mirada, redescubrir las mismas cosas con otra mirada, ¿no? Me acuerdo mucho de esta idea de Nietzsche del eterno retorno de lo mismo. Hay una película, El Día de la Marmota, siempre tiene una potencia tremenda cuando la leemos desde una perspectiva que nos permita discutir nuestra cotidianidad con nuestros estudiantes. Entonces, todos los días hay cosas distintas. Ahorita esta pregunta es lo que estimula, ¿no? Creo que la cotidianidad, la vida, la dificultad también es a veces estimulante, pero no solo, ¿no? Los privilegios que tenemos de estar en instituciones, de escuchar, de leer, no son cosas que podamos denostar en ningún sentido, ¿no? Hay que agradecerlos y tratar, creo, de corresponder a lo que nos emplazan. Es una pregunta bien complicada la que me plantea, pero pienso que es la cotidianidad, la vida, la familia, los amigos, los desacuerdos, muchas cosas. ¿Alguien más quisiera comentar algo, preguntar algo? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Omar? Mucho gusto en conocerte. Quiero agradecerte por el libro que me enviaste. Somos colegas profesores. Y bueno, a mí me impactó mucho tu libro, realmente. Entre otras cosas, tú te estás preguntando por ahí también en varias partes, ¿qué significa ser profesor o educador en este país, en este momento? Y son obviamente muy impactantes los testimonios que pones de dos jóvenes, el que es reclutado y entrenado para ser sicario y el que es sobreviviente de la masacre de Ayotzinapa.
Y bueno, pues a mí me surgen muchísimas preguntas, ¿no? Y unas preguntas que a mí mismo me han hecho también en otros eventos. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro papel como maestros, como profesores o como educadores de gente joven? Exactamente, muy ligado a la pregunta anterior, ¿no? ¿Cómo los motivamos o qué les decimos para que tenga algún sentido ir a la escuela, estudiar, atravesar toda esta carrera de obstáculos que es el sistema educativo y la vida misma, ¿no? Y bueno, solamente quería también pues pedirte si puedes ampliar un poco esta idea de, tú aquí en el título mencionas vida y muerte, ya en los capítulos hablas de biopolítica y necropolítica, y obviamente hay diferencias importantes entre vivir y morir o la vida y la muerte, pero hay otra distinción que va surgiendo ahí, que tú vas tejiendo entre vivir y sobrevivir, ¿sí? Y esa es la parte que a mí más me interesa, porque pienso que buena parte de la población realmente sobrevive. ¿Qué significa sobrevivir? ¿Cuál es la diferencia realmente entre vivir y estar sobreviviendo? En muchos sentidos, incluyendo sobreviviendo como maestro, como estudiante o como ciudadano, como madres buscadoras, lo que sea. Gracias y felicitaciones por el libro. Muchas gracias, Gregorio. Es una distinción que para mí se ha movido mucho en los últimos meses, también especialmente a partir de un libro que retomé hace un par de meses, Supervivencia de las Luciérnagas, de George Didi Huberman. Yo distinguía la supervivencia de la vida, sobrevivir, de vivir, como algo quizá más desde un contexto nuestro, ¿no? Sobrevivir como algo que a veces es para lo que nos alcanza el tiempo, los medios económicos y también la imaginación, los confinamientos de los que tú has escrito también, la forma en la que de algún modo nos encerramos sin darnos cuenta, desde el lenguaje, desde la imaginación, desde la psique. Hay confinamientos que son de otros tipos, además del económico, que también eso restringe la posibilidad de recrear nuestra vida, ¿no? Y he pensado en este libro la palabra vivir como eso que ya no, digamos, romper un poco el muro, abrir un poco las ventanas, abrir las puertas de tal manera que haya un movimiento y que ese confinamiento no esté definido, no esté fatalmente trazado con un perímetro inamovible, ¿no? Vivir creo que implicaría este movimiento, esta posibilidad de un movimiento para nosotros, para nuestro lenguaje, para nuestra imaginación, para nuestros afectos. Pero bueno, las palabras también a veces se van sedimentando a un significado, y creo que podemos a veces entender desde otros autores, incluso algunos acá citados, que la supervivencia es algo que implica sobreponerse. Entonces, desde otra perspectiva, sobrevivir implica esa posibilidad dinámica en la que la vida como algo estático, que a veces queremos tener definido, a veces queremos ser un buen profesor, o queremos ser un buen padre, o queremos ser una buena pareja, y de pronto tenemos que cuestionarlo para sobreponernos a esos confines, a esos límites que nos hemos puesto en la búsqueda de ciertas certezas, ¿no? Entonces, finalmente creo que lo que de algún modo permitiría por ahora, quizás responder esto, es que la diferencia a la que yo le apostaría es la del movimiento, ¿no? La de que haya un movimiento, sea sobreponerse a una vida estática o vivir como algo cuya distinción es justo estar en proceso. Y remitiéndome a un biólogo importante cuyo apellido no sé ni pronunciar, Oexkul, vida y muerte aparecerían como dos caras de la misma moneda, ¿no? Somos vivientes, somos mortales, y en ese sentido nuestras propias certezas, nuestros propios conceptos tienen límites, y nos vemos en la tarea de continuamente recrearlos para de verdad
poder pensar provisionalmente nuestras circunstancias y nombrar lo que vivimos. Entonces creo que como profesores no nos queda más que ese movimiento, para un poco ya tratar de cerrar con la primera parte de la pregunta, asumirnos aprendices entre aquellos que supuestamente vienen a aprender de nosotros. Creo que es la única manera de seguir ejerciendo este oficio dignamente. Gracias, Gregorio. ¿Alguien más que quiera comentar, preguntar algo? Hola, gracias por esta presentación. Trataré de ser breve porque cuando yo leí este libro lo hice solo porque me llamó la atención. Cuando leí la palabra filosofía creí que algo iba a pasar por ahí y sin duda atraviesa muchas cosas y no solo sobre filosofía, sino como bien apunta Benjamín, sobre cuestiones de la vida diaria, donde uno puede identificar sentires y pensares que compartimos. Yo soy pedagoga, entonces yo me ponía a pensar cómo un libro así iba a tocar ciertas aristas de mi formación. Y apenas lo retomé en un taller sobre escritura, pero justo hablaba de la educación, de la palabra. Y en esta pregunta que hacen anteriormente de qué significa ser profesor, yo te pregunto, por lo que leí en el libro, ¿qué lugar tiene para ti la palabra y la escucha al ser profesor? Porque esos relatos, cuando yo lo leí era como si estuviera escuchando eso que te dijeron a ti. Es esa facilidad de escribir y poder sentir el tono de voz de los testimonios al leerlos es impresionante, es impactante. Y pues en este contexto violento, para ti, o yo lo pensaba así, la palabra y la escucha son una manera de seguir viviendo y no sobreviviendo. ¿Cómo mezclas esto en tu diario quehacer como profesor? Que en esta sociedad es muy complicado enunciar cosas y escuchar para ser escuchado. Gracias. Muchas gracias, Noemí. Creo que ahí todo el mérito definitivamente no es mío, sino de las palabras, de los silencios, de un dispositivo milenario que nos hace humanos y que nos permite vincularnos y construir cosas, instituciones, leyes, literatura, pensamientos. Creo que el lenguaje tiene potencias que debemos retomar, que debemos trabajar desde muchas aristas. Cuando por primera vez yo llevé algún fragmento de una de las narrativas, uno de estos jóvenes que sobrevivió los ataques de Iguala, cuando la llevé con mis estudiantes se envía en formato de texto, un párrafo, un simple párrafo tenía ciertas potencias, pero cuando ponía yo el audio había otras potencias, y para quienes había sido quizá indiferente el texto, ya el audio despertaba ciertos afectos y ciertos pensamientos, y cuando develábamos quitándole el tapón al cañón, el cuerpo titubeante que vociferaba aquello en una plaza pública, los afectos fueron otros, ¿no? Entonces, yo me acuerdo mucho de un comentario de Guillermo Pereira que como lector subrayaba como las potencias cinematográficas del texto, como una especie de ensamble que se prestaba a imaginar una película, ¿no? Y creo que pues eso ya es también mérito del lector, porque él no vio el video y él no escuchó el audio, él leyó el texto, ¿no? Entonces eso es otra vez la potencia de la literatura, ¿no? De la palabra.
Ahora vivimos en una cultura más bien visual, más fácil que nos atrape lo visual. Y no obstante no podemos renunciar a la palabra, porque es esa palabra la que le da profundidad a esos documentales, a esos medios audiovisuales, ¿no? No son cosas diferentes, no son cosas peleadas, son cosas diferentes que se potencian unas a otras, ¿no? Entonces, bueno, pues el trabajo, creo, de vuelta para un profesor, pues es retomar todas estas tecnologías, ¿no? Y la más elemental y la más potente, y en la que yo no puedo dejar de creer, es la palabra hablada, la palabra escrita. Un texto puede convocarnos a hablar, dice Cristina Rivera Garza, que solo entonces un libro adquiere una vida verdadera. No es su palabra la que ella utiliza, pero así lo pienso yo ahora, así lo recreo ahorita. Cuando un texto nos convoca a hablar, entonces adquiere otras vidas, ¿no? Pero también cuando hablamos con otros, escuchamos a otros, eso debería de potenciar la escritura y el trabajo académico. Y si son canales totalmente aparte, entonces algo está desconectado, ¿no? Algo tenemos que trazar vasos comunicantes que permitan esos diálogos, que los potencien. No sé si ya me estoy yendo para otro lado, Noemí, gracias. Creo que habían pedido la palabra aquí. Un momento, por favor. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. No he tenido la oportunidad de leer su libro, pero pues me invitó a leer el artículo que salió en esta revista, y no me hizo más que enfocarme en lo que vivimos en Zacatecas, en lo que veo en mi trabajo. En la institución donde yo laboro es la Fiscalía del Estado. Propiamente se lo comenté en servicios periciales, y me remontó a todo ese mundo que vemos de maldad, de violencia, y me hace pensar a mí el comentario que hace el maestro Benjamín, y hasta llego a sentir como terror de que menciona que es la industria de la muerte, la industria del tráfico, lo mencionó, la industria del tráfico. Y desde mi simple lógica, digo, puede ser que este manipuleo del que todos, yo lo considero y lo veo así, somos objetos y estamos inmersos dentro de todo este ámbito gubernamental. Creo que somos perfectamente obreros, lo dijo el doctor Omar, de toda esta industria del miedo, del terror, del tráfico, y es lo que nos hace sobrevivir y a lo mejor no tanto vivir, ¿sí? Y mi aportación tal vez como simple ser humano, pues es mantenerme al margen, ¿sí? De inmiscuirme a lo mejor en cosas turbias, y tratar de apoyar, de convivir, de hacer cosas sanas o situaciones sanas, no sé cómo expresarlo, ¿sí? Pero a mí la primera impresión que me dio el texto que leí en el artículo que me invitó el maestro, el doctor, a leerlo, pues me llevó y me remontó a eso, cotidianidad, y que yo vivo en mi centro de empleo, ¿no? Y ahora, como lo menciona el maestro Benjamín, y siento yo que estamos, o sea, que es
yo lo veo así, es muy difícil que movamos conciencias para acabar con esta industria del tráfico, del miedo. Yo lo veo así, ahorita me quedé pensando, es una verdadera industria la que se mueve y no sé tal vez cómo o qué más aportar o qué más hacer para poder terminar con ella. Yo fui alumna del maestro Omar y sus aportaciones siempre me han abierto un campo amplísimo para reflexionar, ¿sí? Y bueno, únicamente será mi comentario, felicitarlo por la invitación y por esa apertura que me hace a reflexionar y reflexionar más sobre este mundo en el que sobrevivimos. Yo lo veo así, ¿no? Muchas felicidades, maestro, felicidades a todos los ponentes, ¿sí? Y pues únicamente era mi comentario, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. ¿Quieres comentar algo al respecto? No, muy breve, Soledad, muchas gracias. Simplemente yo subrayaría la pregunta, una de las preguntas que planteaba acá Benjamín, ¿no? ¿Qué mecanismos podemos habilitar para que, en lugar de subirnos a ese tren de violentar unos a otros, de emitir juicios unos a otros, asumir lo apremiante de plantear preguntas que nos inviten a pensar más que a correr, a encontrar respuestas, ¿no? Y cómo podemos modular nuestro servicio, ¿no? Cada quien desde su campo. Gracias. Gracias, Omar. Solamente contextualizando un poco el comentario de nuestra colega, yo quisiera comentar que, bueno, valga la redundancia, que este libro ha recorrido un largo camino en los medios de comunicación. Es este artículo al que ella se refiere y pues quisiera preguntarte, Omar, si quieres comentar algo al respecto, comentarnos cuál ha sido ese recorrido que ha tenido el libro. Bueno, el libro ha sido revisado desde la perspectiva de un antropólogo muy importante y conocido de la Universidad de Columbia, Claudio Lornitz, que un poco se ha planteado la pregunta, creo que bastante azarosamente, bastante accidentalmente, sobre lo que está pasando en Zacatecas, pero que, insisto, debería de convocarnos a pensar un contexto más amplio y epocal, ¿no? Para mí, circunscribirlo a un área tan específica no es de ninguna manera mi interés. Yo escribí este libro en este trance de venir al doctorado a Ciudad de México y volver a mi trabajo en Zacatecas. Creo que lo que nos convoca el libro, no obstante, es algo distinto de lo que en ese artículo se plantea. Una cosa es lo que uno escribe y otra lo que otros escriben al respecto, ¿verdad? Y lo que otros ven ahí. Y para mí esto es, creo que importante subrayarlo, ¿no? Aprovechando la pregunta. A mí me interesa pensar la época en la que la forma de sobrevivir para muchos es el empleo, el trabajar, digamos, un tiempo, ceder una parte de nuestro tiempo a cambio de un intercambio monetario, ¿no? Un asunto que, como ha dicho de manera muy puntual Benjamín, no debería de solamente restarnos e invitarnos a irnos volviendo cada vez funcionarios menos creativos y más automatizados, sino que debería de también potenciar otro tipo de intercambios donde lo que potenciemos sea la vida, ¿no? El pensamiento, la creatividad, y ese en todo caso es el interés para mí en este texto, ¿no? Pensar, salir de este impasse, como han dicho en el coloquio que ha tenido lugar en 17 hace un mes, cómo potenciar la imaginación crítica y creativa, la creatividad, haciendo de los intercambios
escolares, académicos, políticos, algo productivo, algo creativo que de verdad enriquezca la vida y el futuro de una época por venir, y no solo nuestros bolsillos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va. Gracias, Omar. Una última pregunta, comentario. Gracias. Pues felicitar al autor, a los ponentes en esta presentación. Para alguien que se siente todavía estudiante de filosofía todos los días, yo comparto esa profesión. Me impacta mucho poder ver que este interés de sacar a la filosofía del claustro académico, ¿no? Y también en esta impronta a la que invitaba Eduardo Nicol, este gran pensador, de vernos como seres de expresión, los humanos como seres de expresión. Y en esta misma invitación, por eso felicito tanto, a darle la expresión a estos acontecimientos, darles la expresión como una manera de cuestionarnos. Yo creo que la principal tarea de la filosofía es siempre estar en el cuestionamiento, en el eterno cuestionamiento, porque solamente cuestionándonos podemos crecer como personas, pero también como sociedades, invitando a la expresión, a esto que le llamas tú, Omar, la creatividad. Es eso. Yo creo que desde la postura de Eduardo Nicol, darle expresividad a nuestra propia existencia, no solamente buscando la rutina diaria, ¿no? Y eso se me hace algo que debiera de ser lo cotidiano para quienes nos dedicamos profesionalmente a esto que le llamamos filosofía, que son muchas cosas, pero que desgraciadamente se queda, lo digo en mi caso, con algunos colegas, en el claustro académico, en la reproducción, en muchos sentidos, en una forma de obreros, reproducción del pensamiento de otros, cuando lo que debería de convocar la filosofía es justamente la expresividad y la pasión por la vida desde el cuestionamiento continuo, ¿no? Y bueno, nada más era este comentario que quería hacer. Gracias, maestro Juan Ignacio. Un último comentario en la mesa que quisieran que tengan pendiente. Bueno, pues, una última pregunta, por favor. Gracias. Lo mío es un comentario. Yo estoy en el área de mereografía temática y empecé a trabajar los 43 de Ayotzinapa y me fui por todo lo que se ha vivido y fui buscando videos y todo eso. Y lo que usted comentaba, doctor, tiene razón. Una cosa es lo que se lee, otra lo que se ve y otra lo que se escucha. Yo de ahí entendí ser mejor día con día conmigo y con toda la gente que está a mi alrededor, sobre todo los jóvenes, porque no sabemos en sus casas qué vidas tienen, pero cuando lleguen a mi vida, yo tengo que enseñarles la visión que yo tengo de esta, para que cuando lleguen a su casa se vayan cargados con la visión que yo tengo. Tengo 61 años y yo veo la vida de una manera muy diferente. Si tú eres una persona positiva, vas a ver siempre todas las posibilidades para lograr lo que tú quieres y enseñarles a ellos, a los jovencitos que hacen su servicio con nosotras, es eso. Aquí en la jovencita que tengo es maestra, es enseñarle, porque ella va a llegar con sus alumnos y les va a enseñar una vida diferente y ustedes, ella oyéndolos, va a llegar mañana con otra visión. Esa visión va a ser como un granito de arena, que donde vayamos dejándolo, entre todos vamos a hacer una montaña. Se los agradezco por la atención y gracias. Pues muchas gracias, ya estamos sobre el tiempo. Concluimos con estas últimas palabras, les invitamos a leer el libro, les invitamos a que continuemos reflexionando en conjunto. Muchas gracias a Omar Espinosa Cisneros, a Benjamín Mayer Folks y a Héctor Guido.
Héctor Pérez Guido. Muchas gracias a los tres por acompañarnos y a todas y todos por su presencia esta tarde. Gracias.